A ver, hay pensadores que escriben libros y luego están esos otros, esos cuyas ideas son tan, pero tan explosivas que la sociedad directamente intenta borrarlos del mapa. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de ellos, la de Baruch Spinoza, el filósofo al que su propia mente le costó, literalmente, su mundo entero. Pensemos por un momento en un chaval de 23 años. Estamos en el Ámsterdam del siglo XVII, una ciudad próspera, bulliciosa, y este joven no es un ladrón, ni un asesino, no, es un filósofo. Y su único crimen, el que lo va a condenar para siempre, es atreverse a pensar de una forma que iba a hacer temblar los mismísimos cimientos de la religión y del poder. Y ojo que esto no fue una simple expulsión, que va, fue un herem, es decir, una aniquilación social y espiritual dictada además por su propia comunidad judía. Lo sentenciaron al aislamiento más absoluto, a convertirse en un fantasma en su propia ciudad. Fue en esencia la pena capital para un intelectual, la muerte civil, la aniquilación de sus ideas. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ideas podían ser tan peligrosas como para merecer algo así? Para que tuvieran que ser borradas de la historia. Pues esa es la clave de todo. Y para entender por qué sus ideas se consideraron veneno puro, primero tenemos que viajar al mundo que forjó a este rebelde del pensamiento. Porque, claro, el genio de Spinoza no apareció de la nada, como por arte de magia. Nació en una encrucijada muy particular de la historia. Un lugar y un momento forjados por la tensión y, al mismo tiempo, por una libertad casi sin precedentes. Bueno, pues Spinoza nace en el mismísimo corazón del siglo de oro neerlandés. Ámsterdam en esa época era un auténtico hervidero, de comercio, de ciencia y de una tolerancia religiosa que era casi única en toda Europa. Era una república que en teoría celebraba la libertad, pero, y este es un gran pero, esa libertad tenía límites. Unos límites que Spinoza estaba a punto de descubrir por las malas. Y aquí es donde vemos la profunda crisis de identidad que Spinoza de alguna manera hereda. Sus antepasados se vieron forzados a vivir una doble vida en España y Portugal. Eran los llamados marranos, por fuera católicos, por dentro judíos en secreto. O sea, católicos sin fe. Y al llegar a la libertad de Ámsterdam, ¿qué pasa? Pues que se encuentran con el problema contrario. Son judíos sin doctrina, porque han perdido la conexión con sus tradiciones después de generaciones. Y justo en esa tensión, en ese conflicto, es donde germina el pensamiento de Spinoza. Su educación fue básicamente un choque de trenes. Por un lado, se sumergió de lleno en la teología, en las escrituras judías, preparándose para ser rabino. Pero por otro lado, tenía una mente ferozmente lógica, un espíritu geométrico que le exigía explicaciones racionales para absolutamente todo. Y claro, ¿qué pasó cuando empezó a aplicar esa lógica implacable a los dogmas de fe? Pues que sus maestros no vieron a un joven brillante, vieron directamente a un blasfemo, a un hereje en potencia. A ver, después de la excomunión, con 23 años, lo lógico es que se hubiera hundido. Pero Spinoza no, todo lo contrario, se reinventó. Expulsado de su comunidad, de su mundo, se dedicó en cuerpo y alma a construir uno nuevo. Un mundo basado, esta vez sí, enteramente en la razón. Y fíjate, su viaje filosófico arranca con una pregunta que en el fondo nos hacemos todos. ¿Cómo se puede ser feliz de verdad? Él miraba a su alrededor y veía que los objetivos de siempre, la pasta, el honor, el placer, eran en realidad vanos y fútiles, trampas que nos distraen y nos llenan de miedo. Así que buscó un bien verdadero, una alegría pura. ¿Y dónde lo encontró? Su remedio fue radical. La felicidad suprema no está en conseguir cosas, sino en el conocimiento de la unión que la mente tiene con toda la naturaleza. O sea, en entenderlo todo. En esta búsqueda, claro, no partía de cero. Se zambulló en la obra de René Descartes, que era como el padre de la filosofía moderna. De hecho, su primer libro publicado fue un análisis de las ideas de Descartes. Pero, y esto es crucial, Spinoza no fue un simple imitador. Usó las herramientas de Descartes, sí, pero para construir algo totalmente distinto. Algo que, como dijo un historiador, no era ni cartesiano ni judío. Era Spinoza. Y con esto llegamos al núcleo, al meollo del asunto. ¿Cuáles eran exactamente esas ideas tan peligrosas que le costaron la condena eterna? Pues, atención, porque lo que viene ahora va a desafiar todo lo que se daba por sentado en su época. Y quién sabe, quizás también en la nuestra. Bueno, pues aquí va la primera bomba. Para Spinoza, Dios no es una especie de rey con barba en el cielo que crea el mundo y luego nos juzga desde la distancia. No. Dios es el mundo. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Dios es, por así decirlo, el sistema operativo del universo, las leyes inmutables de la física, la química, todo.
Las personas, los planetas, un pensamiento, nada de eso son creaciones separadas. Somos modos de Dios, modificaciones de esa única sustancia. Y esto, ojo, no era ateísmo. Era algo mucho más inquietante para la época, un panteísmo radical. Luego, Spinoza se mete de lleno en la psicología humana y llega a otra conclusión demoledora. El libre albedrío, la libertad de elegir, es una ilusión. Creemos que tomamos decisiones, pero en realidad somos como marionetas movidas por los hilos de nuestros afectos, las pasiones, las emociones, los deseos. El miedo, la esperanza, el amor, el odio, nos arrastran sin que nos demos cuenta, como una hoja en el viento. Y a esta condición, a esta ignorancia de las verdaderas causas de lo que hacemos, la llamó servidumbre humana. Vale, pero si no somos libres, ¿estamos condenados? ¿No hay salida? Pues para Spinoza sí que la hay, y su solución es absolutamente revolucionaria. Dice que la verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana, sino entender. Entender la necesidad de todo, las cadenas de causa y efecto que nos mueven. Cuando usamos la razón para comprender por qué sentimos lo que sentimos y por qué el universo es como es, nos liberamos de esa tiranía de las pasiones. Y ahí, en ese conocimiento, encontramos una libertad superior, una paz profunda. Y claro, esta idea de libertad a través de la razón se extiende directamente a su visión de la política. En su famoso tratado teológico-político, Spinoza defiende que el fin del Estado no es dominar a la gente por el miedo. Al contrario, su verdadero propósito, el de un Estado sano, es garantizar la libertad de pensar, de filosofar, porque solo desde la razón se puede construir una sociedad en paz. Spinoza murió bastante joven, con solo 44 años, y sus obras más importantes se publicaron de forma anónima, o incluso después de su muerte. Durante casi un siglo, su nombre fue sinónimo del ateo más peligroso de Europa. Pero las ideas potentes tienen una forma curiosa de sobrevivir. Nunca mueren del todo. Y efectivamente, fue ya en el siglo XVIII cuando sus ideas volvieron a la superficie, con una fuerza tremenda. De repente, pensadores alemanes de la talla de Lessing o Goethe lo redescubrieron casi en secreto y lo vieron como un auténtico héroe de la razón. Llegó a tal punto que, como dijo el poeta Heinrich Heine, el panteísmo de Spinoza se convirtió en la religión secreta de Alemania, una corriente subterránea que acabó influyendo en todo el romanticismo y el idealismo. Así que el legado de aquel hereje es a día de hoy innegable. Por un lado, fue el primero en analizar la Biblia como un texto histórico, quitándole ese halo sobrenatural. Sus ideas políticas sentaron las bases para los estados laicos y democráticos que conocemos. Y su visión de un Dios que es la naturaleza inspiró a todo el mundo, desde poetas románticos hasta científicos como Einstein, que hablaba abiertamente del Dios de Spinoza. Su obra cumbre, La Ética, es simplemente una de las grandes obras maestras de la filosofía occidental. Y así volvimos al punto de partida. Spinoza fue condenado por elegir la razón por encima del dogma, la comprensión por encima del miedo. Y su vida, al final, nos deja con una pregunta potentísima que es tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. En un mundo como el nuestro, a menudo desgarrado por la superstición, el dogma, la desinformación, ¿sigue siendo la razón el camino más valiente? ¿Sigue siendo el acto más rebelde de todos?